Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares y para las personas que no me conocen les cuento un poquito sobre mí. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta sistémica y también soy consteladora familiar y me he dedicado desde hace más de 7 años a acompañar procesos de transformación en las personas, trabajando con todo lo que es la terapia sistémica y todas las herramientas que tiene este tipo de terapia. Y bueno, contarles que este es un podcast donde he hablado de temas de salud mental, bienestar, pero también he hablado de temas que, involucran mi propia experiencia. Y eso es lo que me gusta, poder compartir temas que de cierta manera a todos como que nos incumben y temas que de una u otra manera afectan en que nosotros seamos como somos. Y también la idea es que podamos llegar a ser lo que somos, quitarnos todos esos condicionamientos, creencias erróneas sobre nosotros mismos que no nos están permitiendo expresar nuestra verdadera autenticidad. Entonces espero que este podcast pueda servir para ese propósito y sobre todo que lo disfruten, que hablemos de temas que para ustedes sean súper interesantes. Y hablando de interesantes, señores y señoras, les traigo un tema que a mí me parece brutal y que sobre todo últimamente generó un poco de debate en redes sociales. O sea, este episodio surge de la rabia, de una rabia muy grande que sentí. Vi una psicóloga con muchos seguidores que hizo una publicación que decía: este cuento de que hay trauma transgeneracional es pura mierda. Básicamente ella decía que esto era completamente mentira, que nosotros no heredábamos nada de nuestros antepasados, que nosotros cuando nacíamos básicamente éramos un papel en blanco. Ustedes no se imaginan cómo ardió Troya. O sea, yo leyendo esto empecé a sentir ya mucha rabia porque era una mujer que, miren, es que ya ni sé quién era, o sea, porque inmediatamente le di unfollow, porque hablaba de todo este tipo de terapias que trabajan con heridas transgeneracionales y traumas transgeneracionales, básicamente desacreditándolas, básicamente diciendo que esto era mentira, que esto era una estafa. O sea, literal, sentí como si ella me dijera a mí: usted es una estafadora, y yo ardí. Entonces, la idea no es hacer el episodio de ella, pero sí dije, pues ¿saben qué? Vamos a hablar de este tema, vamos a explorar un poquito realmente qué tanto es cierto o no que heredamos de nuestros antepasados traumas, patrones, emociones, dinámicas. ¿Qué tanto es cierto? Porque yo, obviamente hay una parte de mí que siente rabia, pero la otra dijo: a ver, vamos a escuchar su punto de vista y vamos a investigar un poquito, porque creo que la vida no es blanco y negro, tenemos que aprender a escuchar también al otro y su posición. Entonces lo que vamos a hacer hoy es eso, vamos a hablar de trauma transgeneracional, qué tanto heredamos, cómo lo heredamos, si lo heredamos, cómo se expresa y poder educarnos un poquito más en este tema que además a mí como terapeuta sistémica y como consteladora me parece tan interesante. Y algo que yo he dicho en episodios pasados es que, a ver, yo no soy Dios, no me creo dueña de la verdad. Yo, de hecho, soy una persona que siempre está muy abierta a aprender. Entonces, este episodio también es aprendizaje para mí, y que para hacer este episodio yo también tuve que ponerme a estudiar y a leer, porque obvio yo hablo mucho del tema, pero dije, vamos a meterle un poquito más de rigurosidad sin que sea un podcast pues mega científico. No voy a enredarles la cabeza, voy a transmitir las cosas de la manera más ligera y sencilla, porque además es un tema súper interesante. Entonces, pues sin dar más vueltas, vamos a comenzar con el tema. Así que para comenzar, vamos a definir lo primero de lo primero, ¿no? ¿Qué son las herencias transgeneracionales? Pero más específico, que es el tema de hoy, el trauma transgeneracional, o también se conoce como el trauma intergeneracional, por lo que viene de una generación a otra. Entonces, básicamente esto se refiere a la transmisión de los efectos de una experiencia traumática de una generación a las siguientes, es decir, a los descendientes, a las personas de ese sistema que no han vivido directamente ese evento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tanto se transmite el efecto de un genocidio, de
una segunda guerra mundial, por así decirlo, de experiencias absolutamente traumáticas de una generación a otra. En otras palabras, es un trauma que fue vivido por bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, que pueden influir en la biología, en las emociones, en los comportamientos y en las dinámicas familiares de las generaciones posteriores. Entonces no estamos hablando solo de un tema biológico, digamos que de, no sé, la predisposición del estrés, que esto ya lo vamos a ver porque hay muchas investigaciones del tema, sino también en qué tanto esta experiencia puede influir en la manera en que yo me comporto, en la manera en que yo me relaciono, por ejemplo, en la manera en que yo vivo mis emociones. Entonces, volviendo un poco a la publicación de esta persona que ya ni sé cómo se llama, básicamente ella decía, no importa si tus abuelos estuvieron en el Holocausto, no importa si tus abuelos vivieron el trauma más grande de su vida, tú eres un papel en blanco y tú, mejor dicho, todo lo que te sucede en la vida es porque lo has aprendido desde el momento en que naciste o bueno, incluso digamos que perinatal, porque también hay mucha evidencia de que los bebés o pues el feto comienza a recibir información desde que está en la panza de la madre. O sea, básicamente ella decía, eso es lo que vale y el resto no. Entonces vamos a debunk esto que decía esta psicóloga. Entonces, para entender este tema de las herencias y los traumas transgeneracionales, es importante preguntarnos, bueno, ¿cómo se supone que se transmiten estas herencias y traumas transgeneracionales? Entonces, tenemos unas 3 maneras en que podemos recibir esta información. Número 1, nosotros podemos recibir esta información de manera biológica y epigenética. Esto quiere decir que nosotros recibimos esta información a través de nuestros genes. Yo cada vez que hago un taller de constelaciones o hablo de terapia sistémica, hablo mucho de la epigenética como tal, porque básicamente la epigenética es el estudio de los genes y de cómo los genes se pueden activar o desactivar a partir de, diferentes factores que pueden influir en esto. Y se ha encontrado que los genes se pueden activar o desactivar por influencias del entorno, por la dieta, por los niveles de estrés, el estilo de vida, etcétera. Que esto a mí personalmente me parece muy interesante, el hecho de que tú puedes alterar tu propio ADN, o sea, tus propios genes, así como puedes también transmitirle esto a tus hijos. Entonces, ¿qué factores externos influyen? Pues la alimentación, si eres una persona que fuma, que por ejemplo tiene algún problema con el alcoholismo, ¿no? El estrés, que es el pan de cada día, incluso por ejemplo la contaminación, o sea, la contaminación que experimentamos día a día en las grandes ciudades, eso tiene un impacto muy grande en la salud. Y otra cosa muy interesante con esto es que también existe la reversibilidad, es decir, que si yo tengo activo un gen, a partir de estos factores, ¿no? Si yo me cuido, todo lo que ya les digo, se pueden revertir estos cambios y predisposiciones genéticas. Entonces esto me parece muy hermoso, o sea que si tú realmente trabajas en ti mismo, en ti misma, tú puedes transmitirle genéticamente eso a tus hijos para que a lo mejor no tengan ciertas predisposiciones a estrés, a enfermedades, etcétera. Entonces, como les decía, aquí debunking, yo no sé si esa palabra existe en inglés, pero bueno, digamos que desmintiendo un poco lo que decía esta psicóloga, sí que hay evidencia científica de que nosotros podemos recibir información en temas como la regulación del cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, la sensibilidad al estrés y, por ejemplo, la vulnerabilidad a la ansiedad o la depresión. Incluso, pues yo como psicóloga, cada vez que me llega una persona que tiene algún diagnóstico, pues claramente le voy a preguntar por sus antecedentes. Entonces, ¿quién en tu familia ha tenido una enfermedad igual o similar? Entonces aquí ya vemos que sí que hay herencias genéticas que están teniendo un alto impacto en la vida y en la salud de esa persona.
Entonces, bueno, ya hemos hablado un poquito como de la evidencia científica de lo que heredamos a través de los genes, que esto básicamente no lo enseñan en biología en el colegio, ¿no? Tú heredas genes de tus padres, de tus abuelos, pero ¿qué más podemos realmente llegar a heredar de los genes? Entonces, aquí voy a mencionarles hay varias, ¿no? O sea, yo también quiero invitarlas a que si les interesan algunos de los estudios que voy a mencionar a continuación, bien puedan escribirme en los comentarios y yo se los envío. Aquí vamos a hablar de estudios reales que se han hecho con personas reales, ¿no? En universidades, en lugares serios, ¿no? Entonces, bueno, hay un primer estudio científico que se hizo en donde básicamente le hicieron un seguimiento a personas que sobrevivieron el Holocausto e hicieron un seguimiento a la descendencia, es decir, hijos y nietos de personas que estuvieron en el Holocausto. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue evaluar algo que se llama, esto acá, miren, no saben cómo me he enredado pronunciando esto, el FKBP5 glucocorticoide. Mejor dicho, no es tan importante, digamos, que esto, como les digo, no voy a hablar así mega científico, pero lo que sí tenemos que entender de esto es que esto es un gen, ¿vale? El FKB es un gen que es el responsable de la respuesta del estrés en el cuerpo. O sea, básicamente este gen es fundamental para cómo el cuerpo físico responde al estrés. Entonces, ¿qué pudimos identificar en este estudio? Básicamente se encontró que estas personas sobrevivientes al Holocausto, o sea, hay que tener en cuenta que aquí hubo un grupo de control, o sea, personas que no estuvieron en el Holocausto y personas que sí. Entonces, estas personas que sí estuvieron, pues identificaron que estas personas habían tenido un cambio epigenético en este gen que les estoy diciendo, relacionado con la respuesta del estrés, pero que además estos cambios aparecieron tanto en sobrevivientes, o sea, en estas personas, como en sus hijos. ¿Esto qué nos sugiere? Que sí que hay una transmisión epigenética del trauma, es decir, que estos hijos de estas personas eran mucho más susceptibles al estrés, pero también a poder desarrollar trastornos de ansiedad. Y otro dato muy loco que encontraron en esta investigación es que no solo tenían mayor predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad, sino que algunos de esos hijos tenían estrés postraumático. Que esto a mí me parece súper fuerte, que los hijos que no tuvieron que pasar por el Holocausto como tal, sí que heredaron el estrés postraumático, es decir, que se heredó la respuesta al estrés. Y aquí les cuento otra investigación, que de hecho esto sale en un libro que les recomiendo un montón, que se llama Este dolor no es mío. Es un libro súper famoso que se hizo popular por esta serie de Mi otra yo. Y de hecho me lo leí y me pareció súper interesante. Y en este libro hablan de una investigación que se hizo pero con ratones. Y ustedes saben que, bueno, ¿por qué se hacen tantos estudios con ratones? Porque básicamente como digamos que la biología de los ratones es muy similar a la de los humanos. Entonces por eso muchas cosas que se han aplicado a los ratones luego funciona con humanos. No es digamos que un 100%, pero es bastante similar y funciona. Entonces, ¿cómo fue esta investigación? Resulta que agarraron una generación de ratones y los metieron en una caja donde vivían, ¿vale? ¿Qué hicieron con los ratones? Cada vez que liberaban un olor a cerezo, seguido al olor del cerezo venía un electroshock, o sea, electrocutaban a los pobres ratones. ¿Qué pasó? Y aquí estamos hablando de puro condicionamiento clásico. Si ustedes no saben qué es condicionamiento clásico, esto es algo psicología 0.1, que es básicamente como los aprendizajes que uno tiene por estímulo-respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Cada vez que los ratones olían el olor a cerezo, ya comenzaban a tener una respuesta de estrés, o sea, incluso sin la electrocutación, ya tenían una respuesta de estrés. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta investigación? Que es muy similar a la que les mencioné anteriormente con los sobrevivientes del Holocausto,
y además los ratones se reproducen 1000 veces más rápido que los humanos, ¿no? Entonces, los hijos, incluso los nietos de los ratones, tenían una respuesta de estrés muy similar a la que tenían los ratones de primera generación cuando olían el olor de cerezo. Es básicamente lo mismo, solo que en ratones. Ahora les traigo otro estudio que se hizo también con personas que sobrevivieron al Holocausto, pero este estudio fue súper interesante. Lo hicieron como con unas 400 personas más o menos, y en este estudio lo que exploraron y evaluaron en la tercera y cuarta generación después del Holocausto, o sea, aquí estamos hablando de hijos, nietos, bueno, bisnietos, no mentira, pero sí, hijos y nietos, y exploraron sobre todo la calidad de los vínculos socioemocionales, las posibles psicopatologías que también podían desarrollar, que esto es similar al anterior, es decir, trastornos que incluso a los cuales podían tener mayor predisposición. Y otra cosa que también evaluaron que es muy interesante fue los niveles de oxitocina. Ojo, ¿qué es esto para los que no saben qué es la oxitocina? Que a mí me tocó estudiar esto en la universidad, pero básicamente es una hormona y es la famosa hormona del amor, porque es una hormona que nos ayuda a entender, digamos que el apego, regula también algunas funciones fisiológicas claves como el parto, la lactancia, incluso está relacionada como con conducta sexual y el comportamiento social. O sea que la oxitocina también nos habla de nuestra propia adaptabilidad en ámbitos sociales. Entonces, ¿qué es interesante de esta investigación? Sí estuvieron de acuerdo en que hay una mayor predisposición a estrés, a psicopatologías, que esto ya lo mencionamos, pero también identificaron que los descendientes tenían una mayor activación de oxitocina. ¿Que esto qué significa? Que tenían una mayor vinculación social, o sea, podían vincularse mucho más fácil socialmente y que también esto les ayudaba a regular las emociones mucho más fácil. Entonces, ¿cuál fue un poco la conclusión de todo esto? Que así como heredaron todo lo que ya les mencioné, también heredaban resiliencia, porque la resiliencia está muy ligada a la manera en que nosotros podemos vincular con los demás, pedir ayuda, construir redes de apoyo. Entonces, me parece que también es muy interesante introducir esta otra mirada, que no solo es herencia de trauma y cosas negativas, sino que también hay herencia de resiliencia y adaptabilidad a nivel biológico. Entonces, como conclusión de estos estudios que les acabo de mencionar, pues sí confirmamos científicamente, al menos científicamente, porque empíricamente hay muchísima evidencia, pero científicamente sí que hay herencias de trauma o básicamente de efectos del trauma. Creo que es la mejor manera de describirlo. Efectos tanto fisiológicos, biológicos, genéticos, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de un segundo punto que nos ayuda a entender todas esas herencias que vienen de manera transgeneracional, que es las herencias que recibimos de manera psicológica y relacional. Es decir, que vamos a imaginar nosotros niños, niñas, dentro de un sistema familiar. Acá lo que nuestros padres hacían, no hacían, la manera en que gestionaban sus emociones, la manera en que se corregulaban emocionalmente, la manera en que comunicaban, cómo se relacionaban no solo con nosotros, sino con todo en su entorno, ¿no? Cómo se relacionaban con el trabajo, con el dinero, entre ellos, si crecí a lo mejor con una mamá soltera o alguno de mis padres falleció. Todas estas dinámicas, digamos que de relación, por eso se llaman relacionales, pues esto comienza a educarnos y a enseñarnos y a condicionarnos. Aquí yo vuelvo a introducir la palabra de condicionamiento, pues porque básicamente son aprendizajes. Entonces, así como nosotros aprendemos cosas muy positivas de mamá y papá, también podemos heredar cosas como, por ejemplo, el miedo. Yo recuerdo mi madre pues ahora yo creo que, bueno, no, siempre ha sido una persona muy miedosa, muy ansiosa, y aquí yo me atrevo a decir que a lo mejor hay una predisposición de estrés heredada,
mi abuelo estuvo en la guerra, ¿no? Entonces yo hago aquí el análisis de, bueno, a lo mejor mi mamá tiene algún efecto, o sea, lo que hemos estado hablando, un efecto de estrés en su cuerpo. Entonces, fíjense aquí, no solo hay una herencia genética, sino que hay una herencia también psicológica. Entonces, yo recuerdo a mi madre muy miedosa, ansiosa. También, por ejemplo, otro ejemplo que tengo muy de cerca es una persona que conozco que es muy hipocondríaca. Para las personas que no saben qué es, pues la hipocondría es un trastorno de ansiedad en donde hay una preocupación excesiva por las enfermedades. Entonces le duele, no sé, le duele un brazo, le duele la cabeza, le duele el estómago, lo que sea. Y son personas que entran en un bucle de ansiedad tan grande que tienen que ir a urgencias y como que, bueno, yo creo que todos en la vida hemos conocido a algún hipocondríaco porque es muy común. Entonces, esta es otra herencia que podemos tener también de solo ver a nuestros padres. Y esta persona que les menciono me reporta que su padre también es supremamente hipocondríaco. También que podemos heredar de nuestras familias, por ejemplo, la dificultad para confiar, ¿no? Cosas como ya muy básicas. Entonces, una mamá que dice, no hay que confiar en los hombres porque los hombres son terribles. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener este aprendizaje y esto que yo recibí en mi infancia en mi relación con los hombres, ¿no? Si soy una mujer y una mujer pues interesada en hombres. Otras cosas también, por ejemplo, los estilos de apego. Si en mi familia ha habido mucha distancia emocional, frialdad, a lo mejor digamos que esto fue un mecanismo de supervivencia para la familia, pues esto es algo que yo también voy a aprender y a heredar de manera psicológica de mi sistema familiar. Entonces aquí también podemos ver que hay un primer factor que es biológico, pero que también esto puede desencadenar en comportamientos y predisposiciones para ciertos comportamientos. Y el tercer punto son las narrativas familiares. Aquí yo ya ahorita les voy a hablar con todas las constelaciones familiares, porque es, digamos que, el ámbito donde más podemos hablar de evidencia empírica. Entonces, ¿qué es la narrativa familiar? Son aquellas historias, tanto las dichas como las no dichas en un sistema familiar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una historia en mi sistema familiar que es, de hecho esto me lo contaba mucho mi abuela cuando iba a visitarla antes de que falleciera, y ella ya de 80 años, murió de 89 casi, pero bueno, yo la recuerdo muy viejita. Ella seguía con el trauma de la muerte de su padre. Porque cuando ella solo tenía 5 o 7 años, su padre murió ahogado en un río. Parece que le dio un calambre o algo así, murió. Entonces, claro, este era un trauma muy grande para ella, ¿no? Y como que ha habido mucho trauma relacionado con los padres en el sistema familiar. Entonces, todas estas narrativas de los hechos del pasado, de las cosas que pasaron, de lo que ayudó al sistema a sobrevivir o no, todas estas narrativas, queramos o no, sí comienzan a influir en nuestra propia identidad y en las creencias que hay en los sistemas familiares. Y esto es un ejercicio psicológico muy interesante que podemos hacer, el preguntarnos qué creencias hay en mi familia sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre el amor, sobre el sexo, sobre las relaciones de pareja, sobre el matrimonio. Bueno, aquí podemos entrar a explorar todo este tema de identidad del sistema familiar y de creencias, que esto es algo súper importante en la vida de todos. Pero algo que también yo como consteladora familiar he podido ver es que sí, puede que haya personas que vienen a trabajar temas, ¿no? Puede que sí haya una influencia de lo genético, pero también hay una gran influencia de aquello que vimos o no en casa. Pero lo que es curioso es personas que, por ejemplo, no conocieron a uno de sus padres o no conocieron a uno de los abuelos, y resulta que dentro de la constelación familiar, dentro de lo que es la herramienta como tal, podemos ver de cierta manera qué fue lo que sucedió ahí. O sea, podemos ver que hubo un trauma relacionado a esta persona que yo no conocí y que me está afectando a día de hoy en forma de conflicto, de bloqueo, de síntoma, porque también trabajamos con síntomas físicos, también trabajamos con enfermedades mentales. Entonces, lo curioso con esto es que incluso esos secretos familiares
incluso aquello que no fue dicho, porque es que una cosa es la narrativa y las historias, pero los silencios también sobre eventos traumáticos, aquellas historias de pérdida y que llevaron también al sistema a sobrevivir, también tienen un impacto en las generaciones posteriores. Y esto nos lo demuestra 100% la constelación familiar. Porque cuando hacemos constelaciones donde se le da lugar a ese secreto, donde se le da lugar a aquello que no vemos, donde se incluye a lo excluido, donde de cierta manera restauramos el equilibrio y el balance entre el dar y recibir, podemos ver que las personas se ven muy beneficiadas de esto. Podemos ver que incluso hay síntomas que desaparecen después de una constelación familiar. Y aquí estoy hablando de síntomas físicos, pero también de ciertos patrones y dinámicas. Después de la constelación familiar podemos ver cómo esto o se elimina o disminuye o cambia completamente. Es decir, que sí que hay un impacto directo sobre el trauma y las heridas transgeneracionales. Y esto es lo que es muy interesante a la hora de hablar de trauma transgeneracional, que el trauma implica lo biológico, implica lo psicológico, lo que vivimos con nuestra propia piel, pero también hay un efecto de aquello que también fue guardado. Entonces yo no sé si haya evidencia científica de esto último que les estoy diciendo, pero tenemos de sobra evidencia empírica, de sobra. Entonces yo los invito a que investiguen sobre el tema. De hecho, hay un libro que es brutal porque habla de toda esta evidencia empírica y científica que les digo, que se llama Ay, mis ancestros. Este es un libro de una rusa que se llama Anselin. Bueno, va a ser ridículo lo que voy a decir. Schutzenberger, ¿no? Mentira, estuvo bien dicho. Anselin Schutzenberger. Pensé que iba a sonar peor, pero no sonó tan mal. Este libro es increíble. También les recomiendo que se lean mucho el de Este dolor no es mío, de Mark Wolin. Vayan también a leer a Joan Garriga. Joan Garriga es el fundador del Institut Gestalt, donde yo me formé como consteladora familiar. Vayan a leer a Brigitte Champetier, otra consteladora brutal. Vayan a leer a Stefan Hausner. Stefan Hausner es básicamente que la eminencia en salud sistémica, en constelaciones familiares relacionados a temas de salud, como también las enfermedades, los síntomas y todos esos temas pueden ser consecuencia de trauma transgeneracional. Entonces digamos que este tema ya se puede ampliar de la manera que ustedes quieran. Entonces, pues vayan a leer sobre todo esto. Y por último, me gustaría cerrar hablando de, bueno, qué tipo de experiencias nos pueden generar un trauma transgeneracional, porque si bien no todo genera un impacto lo suficientemente grande como para hacerle un estudio científico, porque por ejemplo, vemos que la mayoría de estudios que hay son las personas que sobrevivieron el Holocausto. Y si bien el Holocausto no ha sido la única gran tragedia en la historia de la humanidad, que esto es un circo, podrían hacer investigaciones de sobrevivientes de otras guerras, incluso lo que está pasando actualmente con todo el tema de Palestina, Irán. Bueno, creo que está muy candente, pero digamos que estas cosas podrían prestarse para más estudios científicos relacionados a este tema. Entonces, ¿qué tipo de experiencias generan un trauma transgeneracional? Pues principalmente guerras, los genocidios, la migración forzada. Fíjense que la migración también es un tema muy traumático, un tema que deja huella bastante grande, la esclavitud, la violencia familiar severa, cuando ha habido violencia. Y miren, esto yo lo trabajo mucho como terapeuta y como consteladora. Las personas que me reportan algún tipo de violencia, cuando hago una exploración veo que la violencia va mucho más allá de su propia historia de vida. A lo mejor vamos a encontrar maltrato en sus padres, en sus abuelos. Entonces la violencia principalmente es algo que también se hereda. Las hambrunas o los desastres naturales, esto no lo habíamos mencionado, pero también, por ejemplo, las personas que han sido víctimas de un tsunami, un terremoto, un huracán, todo esto va dejando huella. También temas como, por ejemplo, el exilio, la persecución política o social. Solo basta con ir a leer, por ejemplo, a Mario Benedetti, autor uruguayo,
Él tiene muchos libros del exilio porque él fue exiliado. Se ve el dolor en sus páginas. Entonces, en resumidas cuentas, y algo que también plantea la ciencia, es que la transmisión del trauma no es solo genética, sino que hoy en día se entiende como un fenómeno biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Que interactúa la biología, la psicología, es decir, las experiencias familiares, la cultura y el contexto social, porque esto es más, no lo mencioné, pero la cultura y el contexto, ¿no? Como todas esas creencias culturales sobre las cosas, pues también tienen un gran impacto en las personas y también hay todo un trauma, digamos que social, ¿saben? Por ejemplo, sociedades, culturas que han sido muy golpeadas, o sea, si miramos históricamente, los judíos han sido muy golpeados, por ejemplo, las personas afroamericanas, y aquí no solo hablo de los africanos, sino también de los descendientes de los africanos, por ejemplo, vemos las personas negras en Estados Unidos, que si bien tienen antepasados africanos, pero a lo que voy es, todas las personas afro han sufrido una persecución y una violencia tremenda. Y bueno, a todas estas hay muchos ejemplos, pero también hay culturas muy perseguidas y muy maltratadas que cargan con mucho trauma. Y para terminar los dejo con una frase muy potente, y es que el trauma transgeneracional no significa que heredamos exactamente el trauma, ¿no? Sino que heredamos parte de las huellas que ese trauma dejó en nuestra forma de sentir, de relacionarnos y de responder al mundo en el que estamos. Entonces, señora psicóloga que publicó que esto, mejor dicho, no servía para un carajo, podemos ver que los traumas transgeneracionales son algo real. Hay evidencia científica, pero también hay mucha evidencia empírica. Y yo como terapeuta, como consteladora, lo vivo todos los días de mi vida. Entonces también si este es un tema que te interesa y te genera curiosidad, pues bueno, ya les mencioné varios libros. También si tú dices, oye, Caro, quiero leer uno de los artículos que mencionaste, con gusto te lo puedo mandar, que igualmente ustedes buscan en internet y van a encontrar muchísima de esta información. Voy a dejar el episodio ahí, espero que haya sido súper interesante para todos ustedes. También si hay algún tema que les gustaría que hablara, por favor, escríbanlo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todas aquellas personas que puedan estar interesadas en este tema. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio.